Muy buenas tardes, estimados amigos. Los saludo con mucho gusto, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día jueves 23 de diciembre del año 2021. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años y también soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, con eficacia, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de una nueva obligación que se establece a cargo de las personas morales, de las fiduciarias, de los fideicomitentes o fideicomisarios en el caso de fideicomisos, y de las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, como por ejemplo las asociaciones en participación. Una nueva obligación que consiste en dar a conocer al SAT quiénes son los beneficiarios controladores. Esto es, quiénes son los que realmente se benefician económicamente de las personas morales, de los fideicomisos o de las asociaciones en participación. ¿Quiénes son los que se quedan con las utilidades, con las ganancias? Ese es el beneficiario controlador. Sin embargo, para efectos de este video nos vamos a centrar única y exclusivamente en las personas morales, porque las personas morales son más frecuentes. Hay más de 1,5 millones en México de personas morales. Todas ellas deberán cumplir con esta nueva obligación fiscal que entra en vigor el 1 de enero del 2022, y si no cumplen puntualmente con estas obligaciones novedosas, la persona moral puede hacerse acreedora a la imposición de multas mínimas, que pueden ser mínimas de 1,5 millones, de 500,000 o de 800,000 pesos. O sea, multas exageradamente cuantiosas cuya imposición podría poner en peligro la subsistencia y conservación del negocio. Por eso es importante que todas las personas físicas, especialmente todos los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales, conozcan esta novedosa información, de la cual desafortunadamente hasta el día de hoy no se ha hablado gran cosa. Bien, ya dijimos que a partir del año 2022 las personas morales deben informar al SAT quién o quiénes son sus beneficiarios controladores. Por lo tanto, lo primero que hay que aclarar es qué se entiende por beneficiario controlador. Y el Código Fiscal nos señala que para efectos de este código se entiende por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que, entre otras cosas, en primer lugar, directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral. Vemos aquí cómo el beneficiario controlador puede ser una persona física o pueden ser varias personas físicas que directamente o por medio de otras, ¿verdad?, obtienen el beneficio derivado de la participación en una persona moral. Lo normal sería que los beneficiarios controladores son los socios o accionistas, pues son ellos los que aportan el dinero para que se conforme el capital social, son ellos los inversionistas, y normalmente el socio mayoritario es el
representante legal, motivo por el cual, si la persona moral actúa con transparencia, pues lo lógico es que el beneficiario controlador sean los socios, uno de ellos el representante legal. Sin embargo, para el caso de que el dueño real de la persona moral no sea socio, ni accionista, ni representante legal, ¿verdad? En este caso, obviamente, el beneficiario controlador no serían los socios, los accionistas, ni el representante legal, sino una persona ajena, una persona física ajena o un grupo de personas ajenas. Por eso, desde un principio se establece que para efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras prestanombres, ¿verdad?, obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, agregándose más adelante que también es beneficiario controlador quien o quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente. ¿Sí está claro? Si finalmente los que ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disponen de bienes que están a nombre de la persona moral son los socios o el representante legal o una persona física o un grupo de personas físicas ajenas, esos son exactamente los beneficiarios controlador. También se considera que son beneficiarios controlador quien directa, otra vez indirectamente o de forma contingente, de vez en cuando, ejerzan el control de la persona moral. Ese también es beneficiario controlador. El que ejerce el control, el que toma las decisiones. Si la persona moral es transparente, bueno, los que toman las decisiones son los socios en la Asamblea General de Accionistas, y en ciertos casos se le delega esa facultad al representante legal. Bueno, pero si en la persona moral no está el verdadero dueño como socio ni como representante legal, es esta persona física o grupo de personas físicas ajenas a la estructura social de la persona moral. Esos serían los beneficiarios controladores, los que por medio de prestanombres que ponen como socios y representante legal, los que efectivamente son los que ejercen el control de la persona moral. Se entiende, dice el Código Fiscal, que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico pueden, en primer lugar, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. En pocas palabras, legalmente se considera que son beneficiarios controladores todos aquellos que participan en las asambleas generales de socios o accionistas. Esto es, todos los socios o todos los accionistas, aunque sean socios o accionistas minoritarios o aunque solo tengan una acción o un número verdaderamente insignificante de acciones en proporción al capital social. Todos ellos tienen voz, todos ellos tienen voto, y por lo tanto, aun cuando su voto no fuera el que decidiera el rumbo de la empresa, votó y por lo tanto sí participa. Entonces, pues, es falso que algunos socios o accionistas ejerzan el control y otros no, porque para que alguien ejerza el control, lo único que se requiere es que participe en las asambleas generales de socios o accionistas
con voz y voto. Y si el socio que tiene una acción o el socio minoritario tiene voz y voto, desde luego que está ejerciendo el control de la persona moral, porque sí vota las decisiones, aunque su voto no sea el definitivo. En segundo lugar, se establece que también ejercen el control las personas físicas que mantienen la titularidad de los derechos que permiten directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social. Este segundo supuesto, que está consignado en el Código Fiscal de la Federación, consideramos que es un supuesto un poco mañoso, tendiente a confundir a los contribuyentes, a las personas morales, a los socios o accionistas, porque tal parece, de acuerdo a este segundo punto, que solamente ejercen el control de una persona moral los socios o accionistas que mantienen la titularidad de los derechos que permiten directo o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 15% del capital social. Esto llevaría a considerar que los socios cuya participación en el capital social es menor al 15%, pues que ellos no ejercen el control de la persona moral. Sin embargo, el primer supuesto que establece que ejercen el control todos los socios que participan en las asambleas generales de socios o accionistas con voz y voto, todos ejercen el control sobre la persona moral, aunque sean socios minoritarios o aunque nada más tuvieran una sola acción. Y por último, también ejerce el control sobre una persona moral la persona o personas físicas que dirigen directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Aquí ya se empieza a ver que pueden dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral los socios y el representante legal, caso en el cual el control lo ejercerían directamente, pero también entra la posibilidad ya de que el que controle la administración, la estrategia y las principales políticas de la persona moral lo haga indirectamente, esto es, sin estar incorporado a la estructura social, sin ser socio, sin ser accionista o sin ser representante legal, pero que es el verdadero dueño del negocio, que utiliza solamente a prestanombres como socios, accionistas y representantes legales. Entonces, la autoridad quiere saber exactamente quién es el que se beneficia económicamente de las utilidades de la empresa. Muy bien. Nos dice más adelante el Código Fiscal de la Federación que para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales. Este párrafo que acabamos de leer es importante porque queda claro que la obligación de informar al SAT quién es el beneficiario controlador no es una creación de los mexicanos, ni del Poder Ejecutivo Federal, mucho menos de los diputados y senadores, sino que esta es una obligación que se establece a todas las personas físicas, morales, por indicación, por recomendación, por sugerencia del gran capital mundial, que dicta esa recomendación, entre comillas, porque realmente es una obligación, ¿verdad? Esto lo hace el gran capital mundial a través del Grupo de Acción Financiera Internacional y a través de la OCDE. Desde luego, el gobierno mexicano, que tiene una deuda pública externa impagable, que desafortunadamente tiene compromisos
contraídos desde hace décadas con el gran capital mundial, pues no puede escapar a esa orden, y por eso el gobierno mexicano, haciendo el trabajo que le encomienda el gran capital mundial, a partir del 2022 exige que todas las personas físicas, morales, le informen quién o quiénes son los beneficiarios controladores, qué personas físicas son las que realmente se benefician económicamente de las utilidades que genera cada persona moral. Bien, ya detectado qué se entiende por beneficiario controlador, vamos a ver ahora las obligaciones que se imponen a cargo de las personas morales a partir del año 2022. Dice: las personas morales estarán obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado lo determine mediante reglas de carácter general. Entonces, todas las personas morales tienen la obligación, primero, de obtener, y ya que la obtienen, conservar como parte de su contabilidad la información que debe ser veraz, fidedigna, completa y además actualizada acerca de quiénes son sus beneficiarios controladores, y desde luego, ya que conservan esa información, cuando el SAT se las requiera, la persona moral tiene que proporcionársela al SAT para que el SAT sepa de esa persona moral quiénes son las personas físicas que se benefician económicamente de las utilidades que genera esa persona moral. El SAT notificará a las personas morales la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Esto es cuando el SAT quiera la información de quién es el beneficiario controlador de una persona moral, le notificará esa solicitud de información, y esa solicitud de notificación es importante que sepamos que puede ser notificada personalmente, por buzón tributario, por edictos o por estrados, como lo decida la autoridad. Por eso es importante que todas las personas físicas estén consultando por lo menos una vez, morales, estén consultando por lo menos una vez a la semana los estrados y los edictos del SAT, para que descubran si a través de estrados o edictos el SAT les está requiriendo la información sobre sus beneficiarios controladores. Esto debemos hacerlo porque si de pronto el SAT nos pide esa información por edictos o por estrados y nosotros no la aportamos porque no nos enteramos de ese requerimiento notificado por estrados o por edictos, bueno, las consecuencias son verdaderamente funestas. Nos van a imponer una multa de por lo menos 1,5 millones. Por eso, por propia conveniencia, todas las personas morales deben estar consultando por lo menos una vez a la semana los estrados, los edictos del SAT, para ver si no han recibido la notificación de alguna solicitud respecto de quiénes son sus beneficiarios controladores. Dicha información deberá ser proporcionada por la persona moral dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación de la solicitud, y este plazo de 15 días podrá ser ampliado por las autoridades fiscales por 10 días más, siempre y cuando la persona moral lo solicite una prórroga debidamente justificada, y esta prórroga se solicite previo a que venza el plazo inicial de 15 días hábiles. Pero fíjense, además, para que el SAT descubra quién es el verdadero beneficiario controlador de una persona moral,
no solo va a apoyarse en la información que le dé la persona moral, porque la persona moral puede darle una información falseada. Para eso la autoridad fiscal se va a apoyar de otras personas, como lo vemos a continuación. Los notarios, corredores y cualquier otra persona física que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas morales, ¿verdad?, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la ley del impuesto sobre la renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad para proporcionársela al SAT cuando dicha autoridad así lo requiera. Entonces, pues, cuando las personas morales se constituyan ante notario público, ante corredor público, el notario y el corredor deben identificar, están obligados a identificar quiénes son los beneficiarios controladores, y además los notarios y corredores públicos deben adoptar las medidas razonables para comprobar la identidad de esos beneficiarios controladores. Lo mismo ocurrirá con las entidades financieras cuando la persona moral aperture cuentas bancarias en una entidad financiera, ¿verdad? La entidad financiera también está obligada a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores de la persona moral y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar la identidad de dicho beneficiario controlador de la persona moral. Los notarios públicos, los corredores públicos y las entidades financieras realizarán esta investigación, obviamente, sin comunicársela a la persona moral, a los socios ni al representante legal. Lo harán calladamente, pero eso sí, claro que lo harán, porque si el día de mañana el SAT les pide esa información y los notarios, los corredores o las entidades financieras no entregan esa información al SAT, ellos también se harán acreedores a una multa mínima de $1,5 millones de pesos. Por lo tanto, siempre hay que actuar con transparencia, siempre hay que incluir como socios y representante legal a los verdaderos beneficiarios controladores, porque si alguna persona ingenuamente constituye una persona moral utilizando prestanombres como socios y representante legal, pues el notario público lo va a detectar, el corredor público lo va a detectar y las entidades financieras lo van a detectar, y cuando el SAT les pide información a estos últimos, el SAT conocerá fehacientemente quiénes son los verdaderos beneficiarios controladores, y si esta información difiere de la que proporcionó la persona moral, por haber proporcionado información falsa, la persona moral podrá ser sancionada con una multa de hasta $500,000 de pesos, una multa mínima de $500,000 de pesos. Muy bien. Cuando el SAT requiera a los notarios, corredores o entidades financieras la información relativa a los beneficiarios controladores de las personas morales, el plazo que tendrán los notarios, corredores y entidades financieras será también de 15 días, plazo que también podrá ser ampliado por la autoridad fiscal por 10 días más, siempre que el notario, el corredor o la entidad financiera solicite una prórroga debidamente justificada, prórroga que solicite antes de que vence el plazo inicial de 15 días. Y luego, para verificar el SAT
la veracidad de la información que dio la persona moral, los notarios, los corredores y las entidades financieras, la autoridad se auxiliará también de otras instituciones. Vamos a ver lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Los registros públicos de la propiedad en la Ciudad de México y en los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas coadyuvarán con el SAT a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquier otra forma que autoricen las disposiciones aplicables para corroborar la exactitud y veracidad de la información que proporcionen las personas morales y desde luego los notarios, los corredores y las entidades financieras. Bien, ya vimos cuáles son las obligaciones a cargo de las personas morales, a cargo de los notarios, corredores y entidades financieras, y ya vimos que la autoridad puede corroborar la información que dieron todos ellos recurriendo a instancias oficiales que hemos mencionado con antelación, entre otros, por ejemplo, los registros públicos de la propiedad, la UIF, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el contribuyente, cuando la persona moral no cumpla con estas obligaciones legales novedosas vigentes a partir del 2022? Bueno, pues en primer lugar van a incurrir en una infracción cuando la persona moral o el notario o el corredor o la entidad financiera no obtenga, no conserve o no presente la información al SAT sobre quiénes son los beneficiarios controladores de una persona moral o no la presenten a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Cuando la persona moral no proporcione a requerimiento del SAT la información de quiénes son sus beneficiarios controladores, que pueden ser un solo beneficiario controlador o varios, ¿verdad?, incurrirá en esta infracción y la autoridad podrá imponerle una multa que va de 1,5 millones a 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral de que se trate. Una multa de 1,5 millones por cada beneficiario controlador. Con la recesión que actualmente existe en nuestro país derivado de la pandemia, con los problemas que van a tener cientos de miles de contribuyentes al tener restringido su sello digital y no poder vender sus productos, la escasez de dinero será brutal. Y si a esa escasez de dinero le agregas que a la persona moral, por no cumplir con esta obligación, le impusieron una multa mínima de 1,5 millones o de 3 millones si tuviera 2 beneficiarios controladores o más, dependiendo del número de beneficiarios controladores que tenga, bueno, probablemente esa persona moral tienda a desaparecer porque esas multas realmente de por sí ya con una situación precaria económica y luego con estas multas muchas personas morales sucumbirán y dejarán de operar y desde luego sus problemas fiscales se incrementarán considerablemente a futuro. Bien, pero también se puede cometer otra infracción en relación a las obligaciones que deben cumplirse. Es infracción presentar la información relativa a los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta o falsa, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales y en este caso a la persona física, al corredor, al notario o a la entidad financiera podrán imponerle una multa de 500,000 pesos a 800,000 pesos, otra vez por cada beneficiario controlador que forme parte
de la persona moral de qué se trate. Por eso es importante que las personas morales, cuando proporcionen esta información, lo hagan de manera fidedigna, completa, total, veraz, para no hacerse acreedores a esta multa. Recordemos que lo que diga la persona moral va a ser verificado con lo que digan los corredores, los notarios, las entidades financieras, y luego lo que dijeron todos va a ser otra vez corroborado por la autoridad a través de los registros públicos de la propiedad, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que todos se manifiesten con veracidad. Por eso, si hay empresas que tienen prestanombres y el verdadero dueño no es ni socio, ni accionista, ni representante legal, es importante que a la brevedad posible se corrijan esas irregularidades, de tal suerte que la persona moral sí esté conformada por los verdaderos beneficiarios controladores, quienes abiertamente funjan como socios, accionistas y representantes legales. Porque si dejamos a esas personas tal y como están con prestanombres, ¿verdad?, y el beneficiario controlador es ajeno, júrenlo que se va a dar información falsa al SAT y al rato tendremos multas mínimas de $500,000 de pesos, aparte de otra serie de consecuencias gravísimas. Por ejemplo, mandar revisiones fiscales al beneficiario controlador para ver cómo le hacen llegar ese dinero a él, si lo declara, si no lo declara, etcétera, etcétera. 2022 es un momento oportuno para que todos empecemos a actuar conforme a estricto derecho, si queremos conservar en los próximos años nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien. Pero no basta con que nosotros obtengamos la información, la conservemos y la proporcionemos al SAT cuando nos la soliciten, sino que también es importante que todas las personas morales mantengan actualizada la información de sus beneficiarios controladores. El Código Fiscal de la Federación establece que las personas morales deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores, y que cuando haya modificaciones en la identidad y participación de los beneficiarios controladores, las personas morales deberán actualizar dicha información dentro de los 15 días, óiganlo bien, 15 días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate. 15 días naturales. Normalmente todos los plazos que se establecen en el Código Fiscal de la Federación son de días hábiles, pero parece ser que la tendencia va a ser a futuro para reducir el plazo real de los contribuyentes. La tendencia a futuro será que los plazos se consignen en días naturales. Por eso siempre debemos tener en orden toda nuestra información y documentación para que cuando la autoridad nos la requiera, la entreguemos con toda oportunidad. Bien, ¿qué pasa si una persona moral no mantiene actualizada la información acerca de quiénes son sus beneficiarios controladores? Bueno, incurre en una infracción fiscal consistente precisamente en no mantener actualizada la información relativa a sus beneficiarios controladores, la cual se sanciona con una multa de 800,000 pesos a $1,000,000 de pesos por cada beneficiario controlador. Entonces, pues, si la autoridad descubre que una persona moral no tiene actualizada su información acerca de sus beneficiarios controladores, la multa mínima que le impondría sería de 800,000 pesos, pero por cada beneficiario controlador. Entonces, entre más beneficiarios controladores tenga la persona moral, el importe de las multas se incrementará considerablemente. Ahora bien, ¿cómo puede detectar la autoridad si el contribuyente, si la persona moral obtuvo y conservó la información de sus beneficiarios controladores? ¿Cómo puede la autoridad fiscal verificar si la persona moral mantiene actualizada la información de sus
beneficiarios controladores. Bueno, para eso, a partir del 2022, la ley le otorga a las autoridades fiscales 2 nuevas facultades de comprobación para verificar que las personas morales cumplen con todas sus obligaciones relativas a los beneficiarios controladores. Por un lado, podrá practicar visitas domiciliarias express, de esas que se llevan a cabo en un solo día o en unos cuantos días, ¿verdad? No una visita en la que se levanta el acta parcial de inicio, actas parciales, última acta parcial, no. Es una visita domiciliaria express en donde llegará la autoridad y de inmediato, a ver, quiero ver la información que tienes de tus beneficiarios controladores. Ya chequé que sí la obtuviste, ya chequé que sí la conservas, vamos a checar si está actualizada, ¿verdad? En una visita express, ¿verdad? Y otra facultad es una facultad de comprobación, la revisión de gabinete. Una revisión de gabinete novedosa que también tiene una reglamentación especial que entra en vigor en 2022. Entonces, pues, vemos cómo lo más conveniente es, para que las personas morales eviten problemas graves, que cumplan puntualmente con la obligación de recabar, conservar la información de sus beneficiarios controladores, proporcionarla al SAT con veracidad, en forma completa y veraz, cuando el SAT se lo solicite, y que toda esa información la tengan en su domicilio fiscal porque forma parte de su contabilidad, porque el SAT puede practicar visitas domiciliarias o revisiones de gabinete encaminadas única y exclusivamente a verificar que la persona moral sí está cumpliendo con sus obligaciones legales relativas a sus beneficiarios controladores. También se establece que las personas morales que incumplan con las obligaciones que ya hemos mencionado relacionadas con sus beneficiarios controladores, no podrán tener ningún trato, no podrán ser contratistas ni proveedores de ninguna autoridad, de ningún ente público, de ningún organismo de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, de la federación, de las entidades federativas, de municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciban o ejerzan recursos públicos federales, ¿verdad? No podrán hacer nada, todo porque no cumplieron con sus obligaciones legales relativas a identificar a sus beneficiarios controladores. Bien, estimados amigos, es importante que aquellas personas morales que estén constituidas por prestanombres, que los socios no sean los verdaderos beneficiarios controladores, tampoco el representante legal, que el representante legal sea ajeno, esté tras bambalinas, ¿verdad? Que se sirva de prestanombres para manejar sus empresas. Es importante que esas personas morales regularicen su situación fiscal de tal suerte que el verdadero dueño del negocio forme parte de la persona moral como socio, como accionista y como representante legal, porque de otra suerte esa persona moral se verá obligada a dar información falsa, falsedades que fácilmente detectará la autoridad cuando pide información a notarios, a corredores, a entidades financieras, o cuando pide información a los registros públicos de la propiedad, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces se pueden desenvolver muchísimos problemas, no solo para la persona moral, sino para ese beneficiario controlador que indirectamente, utilizando a prestanombres, está manejando sus personas morales, todo lo cual debe evitarse si pretendemos que los mexicanos conservemos nuestro patrimonio, dinero y libertad en los próximos años. En defensa fiscal, si tú tienes alguna empresa respecto de la cual tengas dudas acerca de si podrás o no cumplir puntualmente, con veracidad, de forma completa, exacta, esta obligación, si tú tienes dudas, acércate a Defensa Fiscal Grupo Jurídico, podremos hacer un diagnóstico y si es necesario regularizar la situación fiscal de la persona moral, nosotros podemos ayudarte a hacer todo ello
conforme a estricto derecho, en aras de que cumplas con esas obligaciones, de que no te hagas acreedor a multas mínimas de 1,5 millones de pesos, o de $500 000 de pesos, o de 800,000 millones de pesos por cada beneficiario controlador. Más vale prevenir que lamentar. Bien, los datos de Defensa Fiscal Grupo Jurídico te los dejamos en la pantalla. Teléfono 22 22 43 22 11, dirección de correo electrónico dep-fiscal@yahoo.com.mx. Bien, estimados amigos, espero que esta información, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, les sea de utilidad. Como ven, hay mucho trabajo por hacer, muchas cosas que corregir para que del 2022 en adelante llevemos todos una existencia tranquila porque estamos cumpliendo con las leyes fiscales y ya vemos cómo cualquier incumplimiento puede ser sancionado con multas verdaderamente millonarias. Bien, estimados amigos, espero pues que la información les sea de utilidad. Les deseo una feliz Navidad para el día de mañana y que el próximo año 2022 sea de prosperidad, de abundancia, de éxitos, de logros y de tranquilidad. Sean muy felices, estimados amigos. Dios los bendiga.